Bienvenidos a un momento más donde nos encontramos para estudiar juntos el libro de Daniel y Apocalipsis. Vamos avanzando rápidamente en cada capítulo, que sin duda es de gran bendición, cada uno de los mensajes que vamos extrayendo de las experiencias de Daniel y de sus compañeros. Hoy estamos llegando al final de la parte histórica del libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos son más historia, nos relatan las experiencias de Daniel en el imperio babilónico y ahora también un poquito de la experiencia de Daniel en el imperio medo-persa. Les agradezco por estar este momento, dedicar este tiempo para escuchar el mensaje, y no solamente eso, sino también para que ustedes puedan compartir. Les animo a que puedan compartir esto con sus amigos, con su familia. Compartan el link, ya sea estén en YouTube o estén en Facebook, compartan el link para que otros también puedan verlo. Al mismo tiempo, manden sus pedidos de oración, sus agradecimientos, cualquiera sea la situación en la que estén viviendo y quieran expresar y quieran que yo pueda orar por ustedes. Este momento también es para interceder, para orar por sus necesidades. Así que háganme saber cuál es la situación, si tienen algo en especial que agradecer a Dios o si tienen algo en especial que quisieran que ponga en las manos de Dios, y ya sea hoy o ya sea en cualquier momento estaré orando por ustedes. Así que vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que nos dirija en el estudio de este tema, que es muy importante, que vamos a estudiar hoy, que está basado en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de encontrarnos una vez más para abrir tu palabra. Quiero poner en tus manos la vida de aquellos que están en este momento escuchando este mensaje, para que Señor tú puedas bendecirles, para que tu mano poderosa pueda guiarles, para que suplan sus necesidades, para que bendigas sus familias. Cualquiera sea la situación que están viviendo, Señor, la ponemos en tus manos. Tú conoces de manera personal nuestras vidas y sabes las experiencias, sabes las luchas, todo lo que vivimos, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y Señor, sabemos que tú eres el Dios que está al control de todo y confiamos en que tú siempre vas a obrar en nuestro beneficio, para nuestro bien. Así que en tus manos encomendamos la vida de cada uno de los que están acá, y de manera especial también ponemos nuestra mente para que el Espíritu Santo nos dirija y sea Él el que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar en este momento. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, hoy estamos estudiando el capítulo 6 del libro de Daniel. Terminamos en el tema anterior el capítulo 5, que nos guió a este capítulo, y sabemos cómo el capítulo 5 había terminado. El capítulo 5 terminó con la muerte del rey Belsasar y la caída del imperio babilónico, cuando los medos y los persas entraron y tomaron el reino, como Dios había predicho en el sueño que le había dado a Nabucodonosor. La historia nos dice acá que Darío había decidido reorganizar el imperio, el gobierno, y nota lo que hizo. Vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudentemente nombrar a 120 sátrapas y a 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Versículo 3. Y tan solo se distinguió a Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Nota lo que está pasando acá. Darío el Meda trajo a Daniel y lo puso en su gobierno en el cargo de los oficiales, como el segundo después del rey. Y esto es absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países, cuando una nueva administración toma el poder, normalmente lo que hacen es que sacan a los que estaban anteriormente de la administración anterior y ponen en el poder a los que son sus conocidos, a los que son quizás personas en los que ellos confían. Por eso se vuelve más increíble cuando nosotros recordamos también
la edad que Daniel tenía más o menos en ese tiempo. Daniel ya no era un joven, Daniel tenía más o menos unos 80 años y había vivido más o menos unas 7 décadas en el imperio. Y esto nos indica que Darío había visto algo especial en Daniel. A través de toda su carrera en Babilonia, Daniel había sido un hombre de integridad, un hombre de honestidad, un hombre que había sido fiel a sus responsabilidades para el reino y también fiel a su Dios. Y el rey sabía que él podía depender en la palabra de Daniel. Darío sabía que Daniel lo iba a servir bien, así como Daniel había servido fielmente a los reyes anteriores. Yo creo que al ver esto, nuestro mundo claramente necesita de personas como Daniel, aún en un mundo tan materialista, donde hay locura por el placer, donde buscamos, sin importar lo que sea, el estar por encima de los demás. Hay personas que todavía admiran la integridad, la autenticidad, la transparencia y la honestidad. Hay una historia que viene de la antigua Grecia, de un filósofo llamado Diógenes, y dice que Diógenes cargaba una linterna, una lámpara. Y este filósofo solía salir a las calles a caminar durante la noche y se acercaba a la gente y ponía la lámpara enfrente de sus caras, de sus rostros. Ante esto, la gente preguntaba: ¿qué estás haciendo? Y él respondía, dice la historia: estoy buscando a un hombre honesto. Y yo creo que él quería hacerlo claro. Es difícil encontrar a personas honestas hoy en día, pero resulta que Dios está buscando a personas como Daniel. Él está buscando a hombres y a mujeres que determinan en su corazón servirle a Él. Dios está buscando hoy en día a hombres y a mujeres de integridad. Y Darío encontró eso en Daniel. Y es por eso que el relato dice que él hizo a Daniel segundo en el mando del imperio. Eso era un movimiento bastante arriesgado el que estaba tomando el rey. Imagínate la reacción de aquellos a los que él ignoró, aquellos que él tuvo que pasar por encima para elevar a Daniel a esa posición. Daniel era, en cierto sentido, un extranjero. Por lo tanto, la envidia se volvió un problema significante en ese momento. La Biblia dice que Darío había puesto a 120 sátrapas por sobre todo el reino, y sobre estos sátrapas él había puesto a 3 gobernadores, y uno de esos gobernadores era Daniel, pero no solamente era uno de los gobernadores, era la cabeza de los gobernadores. O sea, estos sátrapas le tenían que dar cuentas a los gobernadores, y 2 de esos 3 gobernadores le tenían que dar cuentas a Daniel, y Daniel solamente le daba cuentas al rey. Por lo tanto, no dudamos que no tomó mucho tiempo para que los celos llenaran el corazón de todas estas personas, y no tomó mucho tiempo para que la envidia comenzara a consumir sus pensamientos, porque ellos se sentían amenazados por la rectitud del carácter y la reputación irrefutable de Daniel. Y es posible de que ellos tenían pensamientos como estos: ¿quién se cree este Daniel que es? Él es solamente uno de los que quedan del imperio babilónico, y ni aún es un babilónico, es solamente un judío cautivo. ¿Cómo podemos nosotros confiar en él? ¿Cómo cree Darío que este hombre va a ser fiel a Medo-Persia? ¿Qué le da el derecho a Daniel de gobernar sobre nosotros? Y no dudamos de que esos fueron algunas de las pensamientos que pasaron por la mente de estas personas. Cuando más pensaban acerca de esto, más enojados se volvían, más celosos se ponían. La envidia hacia Daniel crecía y el odio comenzó a llenar sus corazones. Ahora nota lo que pasa. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Y nota lo que dice allí. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno
de confianza. Ellos comenzaron a buscar en vano, dice la Biblia, tratando de encontrar algo que reportar al rey en contra de Daniel, tratando de encontrar alguna falta, tratando de encontrar algún error, algo que podrían ligar a Daniel con eso. Ellos pensaban, debe de haber algún esqueleto metido en su closet. Y si en ese tiempo hubieran existido computadoras, de seguro ellos hubieran tratado de hackear los emails de Daniel. Si en ese tiempo hubieran existido teléfonos celulares, sin duda ellos hubieran tratado de entrar a su teléfono y tratar de encontrar información. Y no hay duda de que ellos entraron a la oficina de Daniel y buscaron en las cuentas reales, tratando de encontrar alguna evidencia de algo hecho de mala manera por Daniel. Todo lo que podían chequear, lo chequearon, pero no encontraron ni una sola cosa de la cual poder acusarlo. ¿Qué pasaría, pregúntate, si alguien comenzara a checar tu vida privada de una manera tan intensa? ¿Qué pasaría si ellos de manera cuidadosa examinan los libros que tú lees o las revistas? La clase de programas de televisión que miras, las películas, las palabras que expresas cuando estás con alguien más, las cosas que buscas en el internet. ¿Qué cosas encontrarán? ¿Encontrarán lo mismo que en Daniel? ¿O encontrarán cosas que no deberían de encontrar? Y esta es la razón por la que la Biblia dice que estas personas se volvieron tan celosos, estos oficiales se pusieron tan celosos con Daniel, porque no encontraron nada que Daniel escondiera. Y esta es una cosa maravillosa, cuando no tienes nada que esconder. No hay paz más grande en el corazón cuando tú puedes ir en la noche a tu cama y tú sabes que no hay nada de qué tener miedo porque no hay nada que esconder. Ahora, porque ellos no encontraron nada en la conducta de Daniel, nada malo en la conducta de Daniel, finalmente estos hombres dijeron, nosotros no vamos a encontrar ningún cargo en contra de Daniel a no ser que tenga que ver con la ley de su Dios. Y piensa en esto, si alguien te condena por tu obediencia y tu lealtad a Dios, que sea así. Si alguien te condena porque eres una persona de principios, eres obediente y estás ligado a Dios, tienes una alianza con Dios, que sea así. Viste en tu espalda la mochila de las críticas con honor. Ahora nota lo que pasa. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 6 al 8. Daniel capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice allí, formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir y hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Sigue diciendo, mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos, adivinos y a estos sabios babilonios y les dijo, perdón, ese no es el versículo. Versículo 8, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas, y no podrá ser revocado. Dice que ellos vinieron ante el rey Darío y le pidieron que diera un decreto donde durante 30 días no se adorara a ningún otro Dios que no fuera el rey. Inmediatamente nosotros podemos reconocer que lo que ellos estaban haciendo era mintiendo. ¿Por qué? Porque si prestamos atención a lo que ellos le dijeron al rey, le dijeron que todos los gobernadores en el reino habían sido consultados y que se habían, entre todos ellos, propuesto este decreto. Ellos declararon que todos los gobernadores habían tomado la decisión de que durante 30 días no se adorara a nadie más que no fuera el rey. Ahora la pregunta es, ¿y qué con el primer gobernador? ¿Le habían consultado ellos a Daniel respecto a esta nueva ley? Claro que no.
Ellos habían preparado toda esta trama, habían preparado todo este engaño como una manera de atrapar a Daniel. Y por lo tanto, Daniel no sabía de lo que estaba pasando porque a Daniel no lo habían consultado. Ahora la pregunta que surge es: ¿por qué el rey Darío no fue y le preguntó a Daniel? No sabemos por qué. Quizás una de las razones fue por vanidad, porque imaginan, le estaban dando el lugar como un dios. Él vino, firmó la ley. Y nota lo que pasa acá. Nota el orden de las cosas. Los oficiales se volvieron celosos de Daniel. Y esos celos los llevaron a mentir. Y esas mentiras los llevaron a desear poner una vida inocente como la vida de Daniel a riesgo de muerte. Y esa es la manera como el pecado trabaja. El pecado, lo que llevamos en nuestro corazón, aquello que deseamos, nunca se vuelve menos poderoso en nuestra vida. Siempre se vuelve más poderoso. Los adictos a las drogas describen la adicción a la cocaína como un pequeño mono en tu espalda. Ese mono empieza pequeño, pero crece y se transforma en un gorila. Si hay un mono en tu espalda, al principio puede parecer lindo, pero si tú lo alimentas, ese mono va a crecer y se va a transformar en un gorila y un día te va a destruir. Comienza siempre desde pequeño. No parece algo tan malo cuando comienzas a hacer eso, pero comienza a crecer hasta matarte. El pecado es así. Si nosotros dejamos que el pecado permanezca en nuestra vida, nunca se va a volver más pequeño, siempre se vuelve más grande. Y esto es lo que pasó con estos oficiales de Media y Persia. Ellos le hicieron saber claramente al rey Darío que si él firmaba el decreto, no había ninguna manera que pudiera ser anulado, porque en ese tiempo, en Media y Persia, cuando se firmaba una ley y se ponía en práctica, ni aún el rey podía revocarla. Entonces, cuando era firmada, todo mundo tenía que obedecerlo y el decreto estaba ya preparado. Estoy seguro que estos oficiales no perdieron tiempo para hacer pública la ley y asegurarse de que todas las personas supieran de esta nueva ley. Y estoy seguro que cuando Daniel se enteró de lo que estaba pasando, él sabía exactamente quiénes eran los que estaban detrás. La pregunta es: ¿cómo reaccionó Daniel ante esto? Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice allí: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel no trató de esconder su desobediencia a esta nueva ley. La Biblia dice que él oró. Allí en su cuarto, dice allí que él se fue a su dormitorio y oró con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Él no estaba preocupado por el castigo de desobedecer este nuevo decreto. Y él no estaba en ninguna manera diciendo: ok, vengan a arrestarme, porque yo soy el hombre más poderoso del reino, a ver si pueden hacerlo. El versículo allí dice que la razón por la que Daniel lo hizo es porque siempre había hecho esto. No era algo nuevo para Daniel. Él siempre lo hacía. Era su hábito, era su costumbre orar 3 veces al día de la misma manera. Daniel no estaba de manera amenazante desafiando al rey. Él lo que estaba haciendo era que estaba permaneciendo fiel a su Dios, porque Daniel sabía que donde no hay oración, no hay poder. Daniel no iba a permitir que su relación con el rey Darío interfiriera en su lealtad a Dios, porque Dios siempre había estado con él durante esos 70 años que él había estado en Babilonia. Dios le había dado las fuerzas cuando era un jovencito de proponer en su corazón mantenerse fiel. Dios le había dado la sabiduría, el conocimiento y las habilidades de interpretar sueños.
Dios había liberado a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente, y Dios lo había preparado para mantener el imperio babilónico durante 7 años, cuando el rey se había transformado como en un animal. Dios le había mostrado el significado de las palabras que se habían escrito en las paredes del palacio de Belsasar. Dios le había dado la posición del ser primer gobernador en el imperio medo-persa. Daniel sabía que Dios había estado con él y que Dios siempre iba a estar con él. Por lo tanto, él no se iba a dejar llevar por los mandatos de este rey pagano que iban en contra de su lealtad a Dios. Daniel sabía que Dios era la fuente de sus fuerzas y que en la oración él se conectaba con Dios. Para Daniel, la oración no era una mera formalidad, no era un ritual sin significado, era una experiencia viva en conexión con el Rey del universo. No era algo que él se memorizaba y repetía todos los días la misma cosa. Era una conversación que él tenía con un amigo. Para él, la oración era lo que le daba respiro a su alma. Era esa conexión vital entre él y su Dios. Entonces Daniel no estaba dispuesto a dejar de orar solo porque estos oficiales celosos estaban buscando destruirlo. Ahora, presta atención al decreto. Dice allí que esta gente sabía que Daniel iba a desobedecer el decreto. O sea, el decreto mismo nos está diciendo de que ellos sabían de que Daniel iba a permanecer fiel a su Dios. Y cuando sus enemigos se dieron cuenta de que Daniel estaba orando, ellos corrieron rápidamente a decirle al rey que Daniel estaba desobedeciendo a la ley de su ley. Es allí, y ellos sabían porque que el rey tenía en alta estima a Daniel. Por lo tanto, estaban felices de reportar que Daniel estaba desobedeciendo al rey. Y es ahí que nosotros encontramos algunas cosas envueltas en este decreto muy importantes. El corazón de este decreto tenía que ver con el conflicto entre la lealtad a Dios y la lealtad al rey, entre la lealtad a la ley de Dios y a la ley de un hombre. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Éxodo 23. Eso es bien claro. Darío había firmado una ley donde declaraba que no se adorara a ninguno que no fuera el rey. Y Daniel conocía la ley de Dios. Daniel no iba a desafiar la ley de Dios. Y es allí que en el atardecer de su vida, cuando Daniel ya estaba llegando a los últimos años de su vida, tuvo que enfrentar un conflicto que tenía que ver con adoración. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos a Dios o a los hombres? ¿Cómo adoramos? ¿Adoramos siguiendo los mandamientos de Dios o los mandamientos de un hombre? ¿Cuándo adoramos? ¿Iba a dejar Daniel de adorar por 30 días a Dios? Y es que ahí nos deja una lección importante. En el fin del tiempo, este mismo problema va a surgir en la vida de todos en esta tierra. Un test llegará a nuestra vida y una invitación se nos hará que nos llamará a adorar al Creador. En las horas finales de esta tierra, este problema vendrá una vez más. Y el centro de todo el conflicto será adoración, lealtad y obediencia. En el libro de Apocalipsis se nos habla del mensaje de los 3 ángeles. Y este mensaje se refiere a esto, un llamado a adorar a Dios. Porque en los últimos días, Apocalipsis nos muestra, y vamos a estudiar eso, que una autoridad humana que unirá la iglesia y el Estado pasará un decreto que prohibirá la verdadera adoración al Creador. Y eso lo encontramos en Daniel 3 y en Daniel 6, porque esos 2 capítulos son paralelos. En Daniel 3, un gobernante poderoso
dio un decreto que si nadie se postraba y adoraba a una imagen, iban a ser lanzados al horno de fuego. En Daniel 6, al final de la vida de Daniel, Darío pasa un decreto que si las personas no lo adoraban a él y seguían su ley como él decía, esas personas iban a ser condenadas a muerte en la fosa de los leones. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, habrá un decreto similar en los últimos días. Una vez más, esos que son leales a Dios serán amenazados de muerte. Una vez más, el problema de la adoración, lealtad y obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué haremos nosotros cuando enfrentemos la crisis de los últimos días? ¿Nos mantendremos firmes como Daniel y sus 3 compañeros? Imagínate, si no podemos ser fieles a Dios en tiempos de libertad, ¿cómo seremos fieles en el tiempo cuando este poder combinado de iglesia y Estado se unan en contra de nosotros y nos ordenen cambiar nuestro estilo de vida, dejar de adorar a Dios, y si no, nos condenarán a muerte? ¿Crees tú que Daniel se preparó después de que esta crisis llegó, cuando Darío firmó el decreto, o que Daniel había decidido desde antes ser fiel a Dios sin importar el costo? Si tú recuerdas, en los primeros días de Daniel como cautivo en Babilonia, Daniel había propuesto en su corazón no desafiar a Dios, ni contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y al final de su vida, Daniel continuaba orándole a Dios 3 veces al día, como dice el relato, sin importar los decretos del rey. Entonces, ¿qué es lo que preparó Daniel? Las decisiones que tomó antes. Por lo tanto, lo mismo pasará con nosotros. Las decisiones que tomemos hoy son las que nos prepararán para las cosas que vienen mañana. Tan pronto como los oficiales supieron lo que Daniel había hecho, reportaron a Darío que Daniel estaba desobedeciendo el decreto. Y es ahí cuando el rey, se dio cuenta de que esto había sido un engaño de estos hombres, que ellos lo habían engañado por sus celos para tratar de destruir la vida de Daniel. Y nota lo que pasa. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 14 al 16. Daniel 6, 14 al 16. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron: no olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Versículo 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Nota lo que pasó allí. Antes de dar la orden de tirar a Daniel en el foso de los leones, Darío hizo una declaración impresionante y le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves, se digne en salvarte. ¿Cómo podía Darío estar tan seguro de que Dios iba a liberar a Daniel? Y la única razón por la que esto pasaba es que en el tiempo en que su vida se había encontrado con aquel profeta de avanzada edad, Daniel había sido capaz de ser un testigo ante el rey en palabras y en actitud acerca del Dios al que servía. El rey debe de haber visto en la vida de Daniel, él debe haber escuchado lo que Daniel le ha de haber dicho del Dios de los cielos, y él tenía fe en que Daniel era inocente, que él no había cometido ningún error, y él tenía suficiente fe en que el Dios de Daniel, que Daniel creía, lo iba a salvar de ser comido por los leones. Qué declaración más tremenda de la fe de Daniel como un testigo de Dios. Ellos tiraron a Daniel en el foso de los leones
y cerraron la boca del pozo, dice el relato, con una gran roca, y pusieron el sello con el anillo del rey y con el anillo de los oficiales, porque querían asegurarse de que nadie intentara de ninguna manera tratar de salvarle la vida a Daniel. Y nota lo que pasa, Daniel capítulo 6, versículo 18. Daniel 6, 18. Luego volvió a sus palacios y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. Darío sabía de que él había cometido un error. Su estómago se había vuelto nudos, no podía comer, no podía dormir, y había pasado toda la noche dando vueltas en su cama, preguntándose: ¿está Daniel muerto? ¿Lo habrá salvado su Dios? Su mente iba en círculos, pensamientos de culpabilidad pasaban a través de su mente y lo atormentaban. Mientras el rey, el relato nos muestra que pasaba esa noche en ese palacio magnífico y de gran esplendor y de belleza de Babilonia, Daniel pasaba la noche en esa fosa de leones sucia y maloliente. ¿Crees que Daniel habrá dormido esa noche? No sabemos. Quizás se fue a dormir y su cabeza la reposó sobre un león que le sirvió de almohada. Quizás se mantuvo despierto toda la noche orando. Quizás durmió por un rato y por otro rato se despertaba. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es esta promesa: tú mantendrás en perfecta paz a aquellos que su mente está en ti, porque en ti han confiado. Isaías 26:3. Daniel pasó toda la noche en la fosa de los leones en perfecta paz, porque la paz no viene desde afuera, porque la paz no viene de tener una gran cuenta de banco o riqueza o amigos influyentes. La paz viene del interior, la paz viene de conocer y confiar en Dios. Y tú puedes ver eso entre la diferencia entre Daniel y el rey Darío. Porque la paz no depende de las circunstancias, la paz depende en conocer y en seguir a Dios. Y nota lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 19 al 20. Daniel 6, 19 al 20. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Dios es un domador de leones. Cuando el león de las tentaciones, del hambre, del odio, de la ira, de la lujuria, de la desesperación, ruge en tu vida, Dios está siempre dispuesto a tapar la boca de los leones para que no te hieran. Y nota lo que dice el versículo 23, Daniel 6, 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Dios todavía cierra la boca de los leones. Él lo hizo por Daniel y Él lo puede hacer por ti. Lamentablemente, aquellos que acusaron a Daniel no corrieron con la misma suerte. El rey los tiró a ellos en el lugar donde Daniel había pasado toda la noche. Y la Biblia dice que aún antes de que ellos tocaran el suelo, los leones ya los habían cazado en el aire y roto sus huesos. Es un triste final para ellos, pero esto ilustra el resultado del pecado. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 de Pedro 5:8. Y esos como Daniel, como los acusadores de Daniel, como estos hombres que se han puesto por ellos mismos lejos de la protección de Dios, no tienen un escudo en contra de los esfuerzos de Satanás para destruirlos.
Dios puede cerrar la boca del enemigo para aquellos que ponen su confianza en Él. Y esta es una maravillosa esperanza que tenemos, una maravillosa aseguranza para nuestra vida. Dios permanece firme. Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará. No importa las circunstancias en las cuales nos encontremos, en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza, solos o rodeados por amigos, en tristeza o en gozo. Él es el Dios que se preocupa, el Dios que escucha, el Dios que fortalece, el Dios que llena nuestros corazones con esperanza y nos da la habilidad de soportar cualquier cosa que el enemigo ponga a nuestro camino. Él está siempre presente. Él es el Señor Todopoderoso. Y esto es algo en lo cual nos tenemos que gozar. Recuérdate que Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Pídele a Dios que te ayude a ser fiel como Daniel, para que cuando tengas que enfrentar a los leones, Él esté allí para cerrar la boca de los leones. Permíteme orar por ti. Querido Dios y amante Padre, gracias por esta lección maravillosa donde encontramos que tú eres fiel a tus hijos fieles y que así como estuviste con Daniel en las circunstancias difíciles de su vida, Señor, tú estarás con nosotros en cualquier circunstancia. Rogamos que nos des la misma paz que Daniel tenía, una paz que no está basada en lo que tenemos o en las circunstancias en las que nos encontramos, una paz que está basada solamente en conocerte a ti y en poner nuestra confianza en ti. Si hay alguien en este momento que esté pasando por una lucha difícil, que los leones de esta vida lo estén atacando, te rogamos que así como cerraste la boca a los leones para Daniel, también lo hagas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.